Pues bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es María Eugenia Rodríguez Paz y seré quien moderará esta mesa titulada Inclusión, Diversidad y Acompañamiento Educativo en Educación Media Superior, perteneciente al programa de maestría en Intervención Docente Innovadora en la Enseñanza Media Superior. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Nos acompaña la doctora María de Lourdes Salazar Silva, quien trabaja las líneas de investigación de formación e identidad docente, así como los procesos de inclusión, exclusión en la institución escolar. Ambas líneas principalmente desde los enfoques biográfico-narrativo. La doctora pertenece al SNI nivel 1. Muchas gracias, doctora María de Lourdes Salazar. Gracias por la invitación. Gracias. Y también, bueno, yo voy a ser moderadora y también comentarista. Me presento. Igual soy doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología, con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, y mis áreas de interés son la Sociología de la Educación. He sido ponente en distintos espacios académicos nacionales e internacionales y actualmente soy profesora de licenciatura en el SUAYEP en la UNAM y en posgrado en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances, y una vez que terminen, las comentaristas tendrán 10 minutos cada una para hacer la retroalimentación pertinente. Les recuerdo a los estudiantes que no hay réplica por parte de ustedes y que la retroalimentación la deberán revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Muy bien. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Guadalupe Saldaña García, que presentará su trabajo titulado Informe de Experiencia Profesional, Acompañamiento en la Transición Educativa de Jóvenes y Adultos de Secundaria Abierta al Nivel Medio Superior, el caso de INEA. Guadalupe, tiene la palabra y, por favor, apóyanos en la predicción. Muchas gracias. Sí, voy a compartir mi pantalla. Pues muy buenas tardes. Estoy emocionada por participar en este coloquio. El avance de trabajo terminal que voy a presentar es un informe por experiencia profesional. Como ya dijo la doctora, se titula Acompañamiento en la Transición Educativa de Jóvenes y Adultos egresados de secundaria abierta al nivel medio superior. En el caso de INEA, soy estudiante de segundo semestre de la maestría en Intervención Docente Innovadora en la Enseñanza Media Superior. Como introducción, bueno, pues el presente informe analiza la experiencia profesional como técnico docente en una plaza comunitaria del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. La experiencia que tenemos trabajando en este instituto es de 28 años. Particularmente en la plaza comunitaria ubicada en Iztapalapa tenemos 8 años dentro de la comunidad que está recibiendo los servicios educativos. Nos estamos enfocando en el proceso de acompañamiento a jóvenes y adultos en extraedad que han completado su educación secundaria abierta y buscan transitar al nivel medio superior. Buscamos que a través de un enfoque cualitativo se pueda documentar las dimensiones que se realizan, no propiamente del título de técnico docente, sino del rol que se realiza en comunidad y con la gente que está siendo atendida dentro del servicio educativo. Estamos utilizando la infraestructura propia de esta plaza comunitaria, que es un espacio que la misma comunidad presta al instituto
para que dentro de ese espacio se puedan instalar computadoras con internet y la gente sea beneficiada del servicio de internet, los cursos de secundaria para que puedan concluir y el propio acompañamiento que le damos nosotros. Dentro de este propio acompañamiento, bueno, pues no solo nos enfocamos a la transmisión de conocimientos cognitivos, sino tratamos de generar y fomentar un sentido de pertenencia a la comunidad educativa, al mismo espacio para que la gente lo pueda cuidar, conservar y no tengamos ningún problema. Como justificación, este informe o este avance de informe pretende ser compartido a los estudios de la Medians. Se entregará una sistematización de la experiencia profesional como técnico docente que se irá reforzando poco a poco con la aplicación de los conocimientos que vamos adquiriendo a través de las UCAs, de las unidades curriculares. Pretendemos generar un documento de reflexión crítico que contribuya tanto al desarrollo profesional personal como a la mejora de la misma práctica. Esto de manera simultánea con el acompañamiento que vamos brindando a los jóvenes y adultos. Y buscamos rescatar que las mismas personas que han podido solventar esta transición y que van con su curso de media superior, pues lo puedan compartir como una experiencia de éxito hacia sus demás compañeros que van en un proceso ya por concluir la secundaria. Lo que nosotros hemos observado es que la gente, nuestros egresados de INEA, ya para transitar al nivel medio superior, se sienten desubicados, se sienten desmotivados. Bueno. Ok. Se sienten desmotivados porque hay personas o hay entidades que les dicen, bueno, si es que si tú pudiste terminar secundaria en el INEA, que es un sistema abierto, deberías dominar todas las habilidades que se necesitan para cursar el nivel medio superior. Y en realidad esto es muy diferente, porque si aunamos a esta lógica que muchas personas o muchos compañeros docentes que están ya directamente en el medio superior manejan o creen que es lo real, debemos aunar los conceptos de extraedad que como estudiantes de INEA o de un sistema abierto están presentando. Porque ser estudiantes en extraedad, pues son alumnos que no fueron aceptados o que fueron excluidos del sistema escolarizado y que este acercamiento a cursar el nivel medio superior o la enseñanza media superior, pues es un poquito más formal y sería su primer acercamiento formal a los sistemas escolarizados. Dentro del perfil de educandos egresados de INEA tenemos adultos cuyas edades oscilan de entre 25, 60 años y un poquito más. Y que algunos no tienen el dominio al 100% y inclusive ni los conocimientos básicos de una computadora. Pueden manejar un celular, meterse a WhatsApp, meterse a Facebook, ver TikToks y compartirlos. Pero ya sentarlos en una máquina, decirles, este es un mouse, este es un teclado, se enciende, se apaga, cómo guardan la memoria, eso no lo conocen. No hablo del 100%, pero sí de la gran mayoría de personas. Y la tecnología que ellos conocen, pues es muy básica, en realidad. Y a veces no tienen ni siquiera una cultura de acompañamiento presencial con alguien que les esté orientando sobre el uso informático. Y esto se contrapone con los requerimientos que a veces la educación media superior les solicita y a quien va enfocada. Generalmente ellos son invitados a cursar preparatoria en línea o prepa en línea CEP, que es lo que les resulta más adecuado por los horarios, que son, la plataforma está abierta a las 24 horas, que no hay examen de admisión, que es para mayores de 18 años
La desventaja que ellos encuentran, estas personas egresadas de Linea, es que generalmente estas plataformas son amigables con personas que ya tienen conocimientos previos en la tecnología. Estas plataformas o estos requerimientos que les piden, bueno, que tengan un equipo de cómputo o un celular de gama media para poder hacer uso de la plataforma, poder cursar y poder conectarse de una manera adecuada para ver los contenidos que se manejan para ir avanzando en sus estudios. También les piden, bueno, que ya tengan la cultura de autogestión digital, que si bien es cierto, lo vienen manejando desde el autodidactismo que se presenta en el Linea, no es lo mismo que la cultura de autogestión digital, porque ellos necesitan recibir, primero que nada, un curso propedéutico que les acerque a las tecnologías, que les acerque a los conocimientos básicos de un equipo de cómputo, tener el acompañamiento, sobre todo con nuestras personas adultas. A lo mejor para los jóvenes les es más fácil. Lo que pretendemos nosotros a través de este informe es ir exponiendo cómo ellos pasan de un espacio físico a otro dentro del mismo lugar, porque si bien es cierto, la plaza comunitaria cuenta con equipo de cómputo, a veces solo se considera un lugar para que la gente pueda obtener un certificado. Los preparamos, les informamos, les decimos que se van a ir a la prepa o al nivel medio superior, pero ahí ya hay una pérdida, ya no hay comunicación, ya no sabemos si sí pudo ingresar, qué le sucedió, qué le pasó. Eso es lo que se manejaba anteriormente. Entonces, lo que se pretendió, lo que se hizo y lo que se buscó es brindar un acompañamiento a estos egresados para que no se perdieran en ese lapso y para poder mantener la comunicación con ellos. Se pretendió o se implementó que la misma plaza comunitaria, el lugar que tiene las computadoras y que pueden estar ellos conectados, pues sea un campo educativo comunitario en donde ellos puedan tener desde, si es posible y a veces ha sucedido, que entran desde alfabetización, continúan con su primaria, concluyen la secundaria con algunas dificultades y es ahí donde no queremos que estas personas se pierdan. Por eso se propuso el acompañamiento para que ellos continuaran con el nivel medio superior. Sí, entonces ahí estamos generando que ellos puedan continuar, puedan prepararse y puedan tener un poquito más de herramientas para continuar con un nivel superior si ellos así lo deciden y se sienten preparados. La propuesta que nosotros hemos presentado, primero que nada, es detectar quiénes están interesados, quiénes desean continuar estudiando. A ellos mismos se les invita para que continúen en ese mismo espacio, no vayan a otro lugar distante, no naveguen solos en alguna plataforma. Entonces sí se les ha generado una invitación en la que les pedimos pues que no se vayan, que continúen allí. Una vez que han aceptado, se les proporciona orientación vocacional sobre el estudio que pudieran ellos tener en un futuro no lejano, carreras que pudieran ser afines a sus intereses previos, siempre que vayan concluyendo o que vayan cursando el nivel medio superior. Les compartimos testimonios de exalumnos exitosos y les proponemos también la formación en cuestión de alfabetización digital. Como comentaba hace rato, algunos no saben o muchos no saben usar ni siquiera un mouse correctamente. Algunos también desconocen cómo navegar, cómo encender la computadora. Y también una disculpa, tienes un minuto para ir cerrando, por favor. Ok. Les proponemos también un acompañamiento administrativo para sus procesos. Sí, todo ello a través de un plan que les vamos diseñando de manera gratuita y ellos puedan continuar en el espacio.
en la plaza comunitaria. Los objetivos, bueno, pues es la elaboración de la sistematización de la práctica educativa. Pretendemos documentar todas estas experiencias, explorar las estrategias que se van desarrollando con cada uno de ellos, de los alumnos que aceptan quedarse. La metodología que se va a implementar es cualitativa, con un enfoque etnográfico. Estamos directamente con la gente que va a continuar con este nivel medio superior. Y bueno, pues las reflexiones finales que nosotros hacemos es que efectivamente al no haber una articulación, los egresados de línea con el nivel medio superior, a veces los hace a un ladito, ¿no? Como que ellos se sienten perdidos en el limbo. Entonces nosotros lo que pretendemos es prepararlos con los contenidos digitales para que ellos puedan enfrentarse a las plataformas en este caso de prepa en línea CEP, y continuar con nosotros. Esa es la presentación que nosotros tenemos. Gracias. Gracias a ti, Guadalupe. Muchas gracias. Podemos dejar de compartir pantalla, por favor. Y vamos a escuchar los comentarios de la doctora María Salazar. Doctora, le escuchamos. Sí, pues, bueno, me gusta mucho este trabajo, por esta cuestión de atender este problema de desarticulación entre lo que es el nivel de educación secundaria y lo que es la continuidad al nivel medio superior, sobre todo con alumnos que, como ya lo dice la compañera, la persona que presenta el proyecto, este concepto de extraedad, ¿no? Vemos, bueno, refiere a una problemática en donde el sistema educativo siempre considera al alumnado bajo cierta idea homogeneizante, ¿no? El estudiante tiene que tener estas cualidades, pero no considera que estamos viviendo una etapa, ¿sí? Estamos viviendo una etapa en la actualidad en donde el estudiante ya no es ese estudiante homogéneo, ¿no? Sino que hay una gran diversidad de estudiantes, ¿no? De personas que son estudiantes y que, bueno, pues tienen características de edad distintas. Nosotros acá en la Universidad Pedagógica también tenemos alumnos que están estudiando la licenciatura y ya tienen 50, 60 años. Y cuando ellos dicen que son estudiantes, pues les dicen que no, o los excluyen de algún beneficio como las becas, ¿no? Porque se piensa que un estudiante de licenciatura pues tiene 20 años, ¿no? O 18 años. Y bueno, también, sí, digo, me siento como identificada por estas personas, porque también así son nuestros alumnos, ¿no? Nuestros alumnos son profesores de educación básica en servicio, con una larga trayectoria ya como docentes y que quieren venir a hacer licenciatura o maestría. Bueno, esto me parece muy interesante, pero sí creo que hay, bueno, desde mi punto de vista creo que hay como cierta confusión, no hay mucha claridad, empezando por el título, porque dice, es un informe de experiencia profesional del acompañamiento educativo de jóvenes adultos. Entonces, pareciera que el objetivo central del estudio es dar cuenta de cómo ha sido ese acompañamiento, de cómo ha sido el acompañamiento que personas como tú, Guadalupe, haces con este alumnado, ¿no? Pero entonces, si ese es el punto, entonces, el foco del estudio debería de centrarse precisamente en esas acciones y en esas estrategias de acompañamiento que ustedes hacen. Pero en tus objetivos, en los objetivos que tú planteas, veo que el foco se desplaza hacia los estudiantes. Por ejemplo, dices, un objetivo es documentar las motivaciones y las experiencias, las motivaciones y las expectativas para continuar sus estudios de secundaria media superior. Analizar también los factores estructurales que les impiden esa transición. Explorar las estrategias que desarrollan estos estudiantes para conciliar sus diferentes responsabilidades y poder terminar la educación media superior, ¿no? Entonces, si vemos tus objetivos, hay otros objetivos, pero creo que ya salen, ya como que salen, son muy diversos, pero yo recuperaría estos y diría que entonces estos 3 objetivos que he leído, y también el primero que dices, analizar la transición en esa desarticulación,
Entonces me da cuenta que estos objetivos se desplazan y entonces el foco del estudio viene siendo los estudiantes con sus diferentes estrategias, con sus diferentes expectativas, con sus diferentes problemáticas que enfrentan para lograr esa transición y continuar y terminar su educación media superior. Entonces aquí veo una no correspondencia entre tus objetivos y el título, porque acá me hablas de un informe del acompañamiento que ustedes han hecho, pero acá creo que los objetivos se van hacia otro lado. Y por el otro lado también veo otro objetivo que creo que también ya se aleja de estos principales y que es el que tiene que ver con la identidad, ¿no? Ver que se eduquen, que continúen sus estudios en un mismo espacio y ver si esto genera el sentido de pertenencia. Creo que este punto ya tendría que ser objeto de otro estudio, ¿sí me explico? Entonces yo por eso recuperaba estos 3, 4 objetivos al principio que son como más cercanos entre sí, pero que insisto, tú tendrías que definir, precisar mejor si quieres dar cuenta de las actividades y procesos de acompañamiento de ustedes hacia estas personas, o si quieres dar cuenta del proceso que ellos viven en esta transición. Sí, creo que son dos cosas distintas. ¿Qué más? Y también un poquito la confusión, porque o es un informe de experiencia profesional o es un proyecto de investigación, porque tú mencionas que es un proyecto de investigación a partir de la etnografía, pero vuelvo al título, dice, es un informe de experiencia profesional, como que ahí me da un poquito de, bueno, creo que hay un poquito de ambigüedad, ¿no? Entonces yo nada más pediría, de estudios interesantes, pertinentes, sin duda, ¿sí? Se aborda una población y el proceso educativo de una población que pocas veces, que pocas veces se visibiliza, pero yo sí pediría, bueno, yo te sugeriría que precisaras, ¿no? ¿Cuál es el foco de interés de este trabajo? Ajá. Pues yo lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por sus comentarios. Y bueno, ahora, como en mi rol de comentarista, pues de nuevo, Guadalupe, creo que tu tema es muy pertinente, un poco en consonancia con lo que acaba de decir la doctora Salazar, perdón. Justo me parece que es muy interesante el tema que estás planteando, el tema de la extraedad sobre todo, y también en un nivel que ha sido poco explorado, como la educación media superior. Me parece que todo lo que nos puedas arrojar, la luz que nos puedas arrojar sobre lo que está pasando en el INEA va a ser muy valioso. Conocer cómo ustedes, los recursos no solamente humanos que plantean, sino también los recursos técnicos, los fierros, digamos, los cables, cómo también pueden ser parte del éxito o fracaso de una actividad como es lograr que los estudiantes continúen, ¿no? Me parece que el problema está ahí, ¿no? Es un problema relevante, pertinente, sin embargo, me parece que todavía hay que seguirlo delimitando, como bien te comentaron hace un momento. Creo que también entiendo que es un informe de investigación y un informe de experiencia profesional, y en ese supuesto, pues bueno, creo que también tendrías que quitarte la chaqueta de técnica académica y de una persona que va a analizar, ¿no? Esa realidad. Creo que va a ser pertinente que podamos empezar a delimitar esos objetivos, como comparto las observaciones que te hace la doctora sobre esos objetivos. Creo que me hacen falta una delimitación mayor, y eso va a dar un poco mayor claridad sobre el método, ¿no? Una vez que tú delimites bien tus objetivos, creo que eso ya te va a dar como lugar para poder decantar por el método y también por la teoría, ¿no? Desde qué enfoque teórico, que creo que por ahí todavía no lo has explorado y se entiende, ¿no? Vas en segundo semestre, me parece que la problemática ahí está, es una problemática que es urgente de analizar, de estudiar,
pero creo que todavía tenemos que dar pasos en delimitar tus objetivos. Igual también la doctora mencionó algo bien importante, los sujetos de estudio, ¿no? O sea, ¿cuál es el acompañamiento o son la experiencia de los estudiantes, ¿no? O sea, delimitando tu objeto de estudio te va a dar posibilidad de ir tejiendo en fino tus objetivos y a partir de ahí empezar a plantear las teorías y los métodos que van a ser adecuados para hacer este informe, ¿no? Pero bueno, me parece, insisto, un tema muy interesante y pues nada más a seguirle trabajando. Muchas gracias, Guadalupe. Pues bueno, vamos a continuar ahora con la exposición de Carmina Espíndola Guerrero, que presentará su trabajo titulado Club de Lectura con obras literarias de carácter inclusivo y diversidad para estudiantes de educación media superior, generación alfa de la Ciudad de México. Adelante, Carmina, te escuchamos. Carmina, ¿nos escuchas? Listo. Listo, creo que ya, nada más para comprobar el audio, ¿sí me está? Gracias, Sí, porque creo que encendí mi cámara, pero por ahí se está tardando. Bueno, buenas tardes, mi proyecto de investigación es Club de Lectura con obras literarias de carácter inclusivo y diversidad para estudiantes de educación medio superior, generación alfa de la Ciudad de México. ¿Por qué elegí este tema? Soy docente de literatura, imparto literatura clásica, literatura hispanoamericana y bueno, de experiencia propia, creo que hay muchas áreas de oportunidad y bueno, además es como mi especialidad. Continúo con la presentación. Compartiendo con ustedes un poquito de los antecedentes, no solamente tenemos que ver a la literatura como una de las 7 manifestaciones artísticas. También tomo en cuenta de que la literatura es una asignatura que los jóvenes, los adolescentes llevan en la educación media superior. Sin embargo, tenemos por ahí como temarios que abordan de manera general obras literarias clásicas que pues prácticamente se trabajan en todos los sectores educativos, privados, ¿no? Gubernamentales, incluso en los países, en todos los países vienen siendo como las mismas obras literarias clásicas, no le resto importancia, al contrario, me gusta muchísimo la literatura clásica. ¿Qué viene pasando y por qué es importante señalar, hablar un poquito acerca de estas obras consideradas literatura clásica? Las generaciones van cambiando, creo que existe una brecha enorme hoy en día entre cada generación, ¿no? Y se ve demasiada la diferencia entre los grupos de primer año, segundo año, en la educación media superior. Entonces, las características y necesidades, incluso de las nuevas generaciones, también van cambiando y también son diversas. Como antecedentes encontramos que, bueno, a principios del siglo XXI, para abordarlo un poquito con mi club de lectura que quiero realizar, en el siglo XXI ya empezamos de este lado del mundo, en Occidente, con la creación y la participación, apertura de mesas de debate, mesas de lectura, clubs de lectura. Aquí en la Ciudad de México es en el año 2014, cuando, bueno, se lleva a cabo por ahí una asamblea de lectura para los jóvenes, ¿no? De pronto es como contraproducente mencionar, es que los jóvenes no leen. Bueno, es que los estamos obligando a que lean la Divina Comedia, la Ilíada y la Odisea, pues pobrecitos de ellos, ¿no? Los estamos como fastidiando un poquito. Pero, ¿qué pasa cuando ellos, por voluntad propia, adquieren este hábito de
lectura. A veces el propio desconocimiento de que no hay obras literarias acorde a sus necesidades, características, gustos e intereses, pues hace que la literatura sea de pronto tediosa, aburrida para ellos, ¿no? Entonces, a partir del 2014 encontramos que aquí en México se empiezan a llevar a cabo muchísimos tipos de estos eventos, literatura para todos, y bueno, en este caso para los jóvenes, los adolescentes. No quiere cambiar. Voy. Mi planteamiento del problema: ¿cómo impacta un club de lectura con obras literarias de carácter inclusivo con diversidad en estudiantes de educación media superior, generación alfa de la Ciudad de México? Bueno, solamente aquí complementar como datos importantes, tomo en cuenta la generación alfa, derivado de todos estos cambios que hemos tenido las generaciones, e insisto, la brecha generacional, y han surgido los nominados cohortes demográficos, ¿no? Y pues aquí viene la generación alfa, que nos dice que son los adolescentes, las personas nacidas a partir del 2010, ¿no? Entonces, ahorita estos chavos tienen prácticamente 15 años, ¿no? Tomando en cuenta estas necesidades y características, sí es necesario hacer uso de estos adjetivos, no solamente en la parte teórica, sino también en la acción, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de inclusión y de diversidad, pero hablarlos desde la literatura? Por eso es mi planteamiento del problema. Justificación, ¿para qué? ¿Por qué? Bueno, aquí no solamente como una manifestación artística, que de pronto nos nutre el alma para quienes nos gusta demasiado esta área, el mundo de las letras, tomando como referente también todas las bondades y ventajas que puede contribuirnos a nosotros como seres humanos, la lectura, ¿no? La reflexión, la crítica, todas estas obras literarias nos pueden ayudar a seguir construyendo estos valores, sobre todo ellos como adolescentes que ya están a punto de irse a la educación superior, y bueno, no es solamente una materia más dentro del plan de estudios de educación media superior, sino que encontramos a la literatura como una forma de pensar, de ampliar por ahí nuestros horizontes, interpretar, reinterpretar al mundo. Mi objetivo general: describir cómo impacta un club de lectura con obras literarias de carácter inclusivo con diversidad en estudiantes en educación media superior, generación alfa de la Ciudad de México. Como objetivos específicos, particulares, solamente voy a mencionar los primeros tres. Bueno, además de la creación y organización del club de lectura, identificar cuáles son las características de la generación alfa, que creo que quienes somos docentes sí notamos la diferencia, ¿no? Ahorita la nueva generación que viene poseen otras características, necesidades, y es necesario atenderlas. Reconocer las necesidades de los estudiantes de educación media superior generación alfa. A veces como adultos nos cuesta de pronto trabajo no entender esas necesidades, sobre todo porque recordemos que la generación alfa es la primera generación nativa de manera digital. A ellos no les tocó el cambio, ¿no? Ya nacieron, llegaron a la vida y bueno, ya casi con el celular en las manos, ¿no? No solamente hablo, por ejemplo, de las cuestiones digitales, sino que también es importante abordar estos nuevos adjetivos, expresiones de género, identidad de género, que son muy propios de esta generación. Y por último, el último objetivo específico que les voy a compartir, definir justamente los conceptos de inclusión y de diversidad. Línea de investigación, bueno, tengo práctica docente y estrategias de enseñanza para el aprendizaje. Como bien mi propuesta es la creación de un club de lectura con obras literarias de carácter inclusivo y diversidad para estudiantes de educación medio superior de la generación alfa. Es un proyecto de intervención donde a través de una actividad extracurricular, esto es un club de lectura, de manera voluntaria, espero yo, los alumnos puedan recibir una educación con perspectiva inclusiva y también innovadora, ¿no? Entonces,
busco por ahí generar, no llevarlo como tal la actividad dentro del aula, sino más por gusto, buscando estas nuevas formas de pensar, de interpretar, de reflexionar a través de la literatura como una actividad extracurricular, ¿no? Para poder hacer este ejercicio de manera individual y pues también de manera colectiva. El campo de investigación de conocimiento que tengo es educación mediada por estrategia y por tecnologías, ¿no? Entonces, por ahí, dado que este campo de conocimiento tiene como objeto de estudio la interacción que se produce en el proceso de la práctica docente con cada estudiante o de manera individual o colectiva, ¿no? Pensando en las posibles dinámicas como lectura en voz alta, la crítica, el debate literario, la reflexión colectiva, para pues poder de pronto construir un poquito más estos valores que es la inclusión, la diversidad, perspectiva de género, ¿no? Identidad. ¿Dónde me quedé? Listo. Con la intervención de un club de lectura se creará una interacción con cada uno de los estudiantes que pertenecen a la generación alfa de media superior y que asistan al club. Bueno, no solo se queda en una interacción docente-alumno, sino que también a través de la lectura en voz alta, lo que les comentaba, y pues haciendo uso de herramientas y de recursos tecnológicos, ¿no? Porque son necesarios hoy en día y creo que es una ventaja que tiene que tiene la generación alfa, de las cuales pues es como un área de oportunidad para que yo pueda proporcionar ahí algo de conocimiento literario. Y bueno, esto sería toda mi participación y bueno, por último mis referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmina. Y podemos dejar de compartir y vamos a dar la palabra a la doctora Salazar. Doctora, le escuchamos. Sí, gracias. Bueno, antes de hacer algunos comentarios, quisiera a ver si es posible que me aclararas, Carmina, ¿qué estás entendiendo por obras de lectura de carácter inclusivo y diversidad? Porque, bueno, yo entendía una cosa, pero ahorita al escucharte, bueno, entendía en cierta acepción esto de las lecturas de carácter inclusivo, pero ahorita creo que no estamos, digamos, en la misma sintonía. Entonces, como preguntarte, ¿qué entiendes tú o a qué te quieres referir cuando hablas de lectura de carácter inclusivo y diversidad? Sí, es más que nada orientada a las características y necesidades de esta nueva generación, que es la generación alfa, ¿no? Por ejemplo, en las obras clásicas encontramos, si bien no de manera todavía teórica, estos adjetivos, valores, diversidad e inclusión, no están de manera explícita como los estudiantes esperan, ¿no? Entonces, cuando hago uso de estos adjetivos es cubriendo las necesidades y características de las nuevas generaciones. Por poner algún ejemplo, muchas veces me preguntan de que, bueno, maestra, es que ¿por qué no leemos una novela donde los protagonistas tengan diferentes preferencias sexuales, ¿no? O de género, perspectiva de género? Porque romper con estos roles y estereotipos, hablar de todos estos nuevos adjetivos que para ellos ya no son nuevos, para nosotros sí, porque yo me incluyo, no hace mucho los empecé a tomar a través de los cursos, ¿no? Y de las clases, pero para ellos no, para ellos es algo más normalizado. Maestra, ¿por qué una novela no puede tener como protagonistas a dos mujeres enamoradas, ¿no? A dos hombres enamorados. Entonces, las obras clásicas, doctora, no es que no las tengan, muy poquitas los tienen, pero los mensajes y la descripción de los personajes no son tan explícitos como hoy en día los jóvenes esperan, ¿no? Que sí lo vemos, por ejemplo, en las series y en las películas. Sí. Ok, bueno, sí, bueno, entonces tú en alguna parte de tu exposición y del texto que yo pude leer o del resumen que pude leer, dices que en la agenda nacional, en el ámbito educativo, aspectos que empiezan a ser centrales es la inclusión y la diversidad, ¿no? Y creo que ahí viene tu preocupación, ¿no?
¿sí? Si estamos hablando actualmente que es importante detenernos y atender estos problemas de inclusión y de diversidad que empiezan a hacerse presentes en la agenda nacional, no solo la educativa. Entonces, ¿cómo formar? Quiero entender que por ahí va el asunto. ¿Cómo formamos entonces a estos jóvenes a partir de estos aspectos de inclusión y diversidad, a partir de la literatura, que supongo que es bueno, no sé si sea lo que tú atiendes en tu trabajo con estos chicos, pero bueno, creo que va un poco por ahí, ¿no? Bueno, yo así lo entiendo, tu trabajo así lo deja entender. Entonces, ¿cómo formamos en estos aspectos importantes de agenda nacional acerca de la inclusión y la diversidad? ¿Cómo formamos a esta generación alfa a partir de la literatura, ¿no? De obras literarias, dices tú, ¿no? De obras literarias con carácter inclusivo y de diversidad, ¿no? Y sí, bueno, sí, pensaba yo en eso mismo, ¿no? ¿Cómo se abordan estos temas de inclusión? ¿Cómo más bien acercar al alumnado a textos, a literatura que aborde estas cuestiones? Ajá. O en otras palabras, acercar al alumnado a esta cuestión de la diversidad y de la inclusión a partir de la literatura, obras literarias, obviamente, que aborden en sus temáticas, pues, estas problemáticas de inclusión y de diversidad, ¿no? Entonces, iría por ahí el asunto. Entonces, partiendo de que si va por ahí el asunto, yo creo que te faltaría como problematizar más esta parte. ¿Por qué? Porque tú también lo empiezas a hablar ahí un poquito de esa cuestión y a lo mejor también ahí hay que precisar un poco esta problemática de estudio. Si es que la problemática de estudio es que no hay un conocimiento o un acercamiento acerca de la diversidad y la inclusión, o el problema es que los alumnos no tienen una afinidad por la lectura, o sea, no gustan de leer, ¿no? Si precisar qué es lo uno o lo otro, ajá, entonces quizás te falte ahí como problematizar y desde ahí empezar un poquito a definir más. Si es por la cuestión de que los alumnos no leen, como lo escuchaba ahorita en tu exposición, entonces habría que preguntarse por qué la generación alfa no tiene la afinidad por la lectura. Aunque por ahí algunos estudiosos dicen, bueno, no leen en textos, quizás no leen nuestros libros o nuestras obras literarias que leímos en nuestras generaciones de estudiantes, pero finalmente hay quienes dicen los jóvenes, sí leen y leen mucho, pero ahora leen en el TikTok, leen en el Facebook, leen en el Instagram, no sé, pero, o sea, tienen otros medios de lectura, ajá. Entonces, bueno, por ahí como un poquito, ¿por qué no hay afinidad de esta generación alfa hacia la lectura? O sí la hay, pero de manera diferente a como lo hemos hecho otras generaciones. Incluso para eso te serviría hacer un diagnóstico, que creo que no está contemplado aquí, hacer un diagnóstico de qué leen esta generación alfa. ¿Qué leen? Si es que leen o no leen, y si leen, ¿qué es lo que leen? ¿En qué medios leen? Ajá. ¿Qué les gustaría leer? Porque, y esa es otra cuestión, ya vámonos al club de lectura que tú propones. Yo creo que para proponer ese club de lectura estaría pertinente hacer el diagnóstico, ¿sí? Si leen o no leen, qué leen y qué les gustaría leer. Después, ¿qué les gustaría leer para entonces conformar ese club de lectura? Porque si vamos a conformar un club de lectura a partir de que tú selecciones las lecturas, o vas a conformar el club de lectura a partir de preguntarles y que quizás ellos puedan escoger las obras que quisieran leer, ¿no? O por lo menos las temáticas, ¿no? Creo que eso sería, pues básicamente yo lo que sugeriría es que aclararas más un poquito esto de las obras de lectura de carácter inclusivo y diversidad, porque creo que no se entiende, no es muy claro si las mencionas así. Problematizar el asunto, o si el problema es que los alumnos no leen, o si el problema es que no hay un acercamiento a la inclusión y a la diversidad.
si el problema es un problema de formarlos en la inclusión y la diversidad y que tú estés viendo que una vía para esa formación o esa adquisición de conocimientos de los alumnos sobre diversidad e inclusión pueda ser la literatura, pero creo que son dos cosas distintas, ¿sí me explico? Entonces, como precisar el problema, problematizarlo bien, una vez que hayas definido cuál va a ser, y después hacer el diagnóstico, ¿no? Hacer el diagnóstico. Si es que vamos por la cuestión de que hay que formarlos en diversidad e inclusión a partir de la literatura, y para ello vamos a hacer un club, entonces, bueno, hay que hacer un diagnóstico para ver si leen o no leen, qué leen en caso de que lean y qué les gustaría leer. Creo que eso estaría, pues, pues muy bien, muy pertinente, aparte de tus otros objetivos como definir a la generación alfa y sus, ¿cómo dices? Conjuntar una serie, me perdí un poquito aquí en los objetivos. Acá los tengo. Identificar cuáles son las características de la generación alfa me parece también muy bien y iría en el diagnóstico. Reconocer sus necesidades de educación, a lo mejor ese me parece muy general. Y seleccionar obras literarias de carácter inclusivo, que es lo que yo te decía, más que tú las selecciones, valdría la pena que sean ellos o de manera conjunta quienes las seleccionen. Y los demás, y ya con esto termino, y los demás objetivos me parece que no son objetivos de investigación, son acciones que tú estás planteando realizar en tu estudio, pero no serían objetivos, como definir los conceptos de inclusión, organizar un club de lectura, ¿sí me explico? Esos no serían propiamente objetivos de investigación para que los revises, y bueno, pues hasta ahí le dejo, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Salazar. Ahora voy yo con mis comentarios. Va a ser muy similar a los que señaló la doctora, pero bueno, aquí van, ¿no? Bueno, me parece de nuevo un tema bien interesante, me parece que es un tema pertinente y necesario, sobre todo para acabar un poco con los prejuicios sobre los estudiantes, sobre la lectura, sobre lo que está pasando, ¿no? Y creo que, o sea, tanto el de la compañera Guadalupe como ahora tu tema, Carmina, me parece que son bien necesarios, sobre todo también en esta población, ¿no? Y bueno, lo celebro y te animo a que pues veas nuestros comentarios como elementos importantes para enriquecer y fortalecer una investigación que se necesita hacer y qué mejor que le hagas tú, ¿no? Dicho esto, pues mira, yo tengo varias cuestiones. La primera, la academia ha puesto en duda la separación por edades para hablar de generaciones alfa, beta, gamma, todo esto de la separación de las poblaciones por generación. Lo ha puesto en duda y han señalado que más bien obedece a marketing, ¿no? Que el mercado necesita dividir estos sectores y que lo hacen por este tipo de, que lo más fácil es separar por fecha de nacimiento. Sin embargo, yo te pregunto, ¿no? Alguien que nació en Chiapas en el año 2000, ¿es igual de nativo digital que alguien que a lo mejor nació en la Condesa en ese mismo año? Pues yo creo que no, ¿no? Y creo que nosotras como científicas debemos de cuestionar lo que el mercado nos impone como un saber establecido, ¿no? Te invito a revisar quién está postulando esto de las generaciones, más porque lo pones en tu título, ¿no? O sea, tú ya estás partiendo de que existe una generación alfa, ¿no? Y tú como, eso está, bueno, es delicado porque tienes que decirme bajo qué supuestos, qué estudios, en qué sociedades, y eso va a dar un marco para yo revisar tu estudio. Y si tú me dices que es una sociedad estadounidense, canadiense, bueno, nosotros no somos ni Canadá ni Estados Unidos, somos México con su diversidad y se ha dicho muchas veces que existen muchos Méxicos, ¿no? Incluso si tú me dices que son personas de la Ciudad de México, no es lo mismo alguien que nació en Tepito a que alguien que nació en Santa Fe, ¿no? Y dentro de Santa Fe, bueno, también, ¿no? A lo mejor esto te lo dice un poco desde una socióloga, ¿no? Que yo comencé diciendo que soy socióloga y bueno, pues bueno, ahí te invito a que recurras a fuentes académicas para sostener tus argumentos. Me parece que las fuentes que por lo menos dejas ver en este informe no son necesariamente fuentes académicas. Y a pensar un poco que esto de nativo digital también ha sido muy criticado ya, y el inmigrante digital, y que hay otra corriente que habla que es más bien una construcción social, ¿no? Todo depende del ambiente en el cual haya crecido,
¿no? Y también hay aguas con el determinismo tecnológico, ¿no? Pensar que la tecnología por sí misma, su sola presencia va a traer cambios positivos, porque, ¿no? De nuevo, ¿no? Es el mercado quien ahora, por ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial nos viene a facilitar la vida. ¿Quién lo dice? Claro, las empresas, ¿no? ¿Y a quiénes van a beneficiar? Pues a todas estas empresas que primero nos lo están dando gratis, pero después ya están viendo que, por ejemplo, estas inteligencias artificiales generativas, la versión gratuita es muy básica, ¿no? Y que ya mucha gente ya está empezando a pagar, ¿no? Entonces, pues bueno, de nuevo, tener mucho cuidado con este determinismo tecnológico. La sola introducción de la tecnología no va a traer cambios positivos. También no me queda claro a qué te refieres cuando hablas de obras de carácter inclusivo y de diversidad. Acá, amablemente, la doctora Salazar te pidió que abrieras el micrófono y le contestaste, pero es importante saber que el documento se tiene que defender solito, ¿no? El documento no te tiene que necesitar. Entonces, si queda duda, pues es importante que ahí lo señales. Yo me puse a pensar, a lo mejor es de indígenas, ¿no? Temas indígenas. Tampoco hay mucha literatura sobre temas indígenas. Y ya después pensé, a lo mejor también temas sobre la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Que fue justo esa tu respuesta. Creo que a eso te refieres. Sí, está bien, pero es importante establecerlo. Sobre el objetivo, yo me puse a pensar, ¿ese club existe? ¿Desde hace cuánto tiempo? Si no existe, ¿por qué es necesario? Porque es un problema de investigación. De nuevo, un poco recuperando lo que te dijo la doctora, no son objetivos lo que tienes, no son objetivos de investigación, más bien tienes que revisar entre un objetivo de investigación y los pasos que sí o sí vas a tener que dar, ¿no? Hay cosas que sí o sí vas a tener que hacer y que no es propiamente un objetivo de investigación. Sobre estos conceptos de inclusión, ¿quién los va a definir? ¿Los vas a definir tú como investigadora o los estudiantes? ¿No? Porque justamente va a ser muy distinto si tú le preguntas a un estudiante qué entiende por inclusión y a lo mejor este estudiante piensa a lo mejor de personas con, no sé, cuestiones que les permita movilizarse, ¿no? Discapacidad motora, discapacidad auditiva, ¿no? Ya en la tele ya vemos a los traductores. Eso también es diversidad, ¿no? Y a lo mejor tú estás pensando únicamente en la población LGBTIQ+. Está bien, ¿no? De nuevo, pero hay que delimitarlo. Si este concepto de inclusión lo vas a definir tú o lo van a definir los estudiantes. Y también ahí, pues, cuidar la coherencia, porque hablas de inclusión y todo el tiempo en tu documento utilizas el masculino genérico, ¿no? Todo el tiempo nos estás hablando de alumnos, de docentes, de los docentes, y entonces ahí, igual, pues las demás compañeras lo utilizaron, no les dije nada, porque no están hablando de inclusión. Pero si tú estás hablando de inclusión, es importante por lo menos poner una nota de que vas a usar el masculino genérico, pero que que lo haces por términos de rápido de lectura, para que sea menos cansado que hacer el desdoblamiento, pero que estás consciente de que existe un lenguaje incluyente y no sexista, ¿no? Sobre todo para guardar la coherencia con tu estudio. Y de igual manera, como dijo la doctora Salazar, yo te invito más bien a hacer un diagnóstico de necesidades del club, ¿no? Aquí también creo que eso va a ser como bien rico y te va a dar tiempo en tu maestría con proporcionar como por qué es necesario un club de lectura. Yo creo que es muy necesario y pertinente, y de ahí sería la propuesta de que fueran los estudiantes quienes te dijeran qué han leído y qué entienden por diversidad e inclusión, y que te sugirieran ellos también literatura a revisar. Creo que eso pudiera ser bien lindo y bien rico para ti, para tu formación personal, pero creo que también para tu desarrollo profesional, ¿no? Entonces, yo te invito a que pudiéramos pensar en un diagnóstico de necesidades del club. No hay un marco teórico, también eso me preocupa, no veo teoría ahí. No hay una metodología, tampoco no hay una claridad, no veo un problema tampoco, y no hay objetivos, ¿no? Como te lo comenté. Igual están en ciernes, pero sí es necesario delimitarlos. Para esto yo te invito a revisar, para todo esto, o sea, me vas a decir, bueno, entonces, ¿qué sí hay? Pues bueno, veo un tema relevante hasta decir basta, y creo que para poder encontrar objetivos, marco teórico, metodología, problema, creo que sería muy valioso hacer una revisión de literatura, ¿no? Investigar qué se han hecho sobre los clubes de lectura, cómo se han estudiado, cómo, en qué poblaciones, bajo qué temas, y eso también te va a permitir hacer una delimitación de la población estudiar
porque también hablas de la generación alfa de la Ciudad de México, pero yo me pongo a pensar de toda la Ciudad de México. También hablas de la EMS, de la Educación Media Superior, pero no me dices si es bachillerato general, tecnológico, a distancia, virtual, y tampoco me dices semestres ni edades, ¿no? Y justamente yo sé que tú todo eso para ti va a ser obvio, ¿no? Vas a decir, ay, bueno, claro, sí es esto, ¿no? Pero de nuevo es importante que quede en el documento, ¿no? El documento tú siempre piensas eso, el documento no te tiene que necesitar, ¿no? Entonces, bueno, insisto, esto es con la intención de que podamos tener una investigación bien rica, bien fuerte, y que para nada es para desanimarte, sino para decirte que tienes una gran responsabilidad, pero que pues yo voy a ser la primera que voy a buscar esa investigación porque me interesa mucho conocer qué pasó con esos clubes de lectura. Gracias, Carmina Espíndola. Ahora continuamos con Marcela Medrano Vega, que presentará su trabajo titulado Implementación de estrategias de aprendizaje inclusivas mediante el Sistema Universal de Aprendizaje DUA en el Colegio de Bachilleres. Adelante, Marcela. Marcela, ¿nos escuchas? Sí, voy a compartir la pantalla. Perfecto, gracias. Pantalla completa. Ay, caray. Como que se ve toda distorsionada, ¿verdad? ¿O la aprecian bien? Sí, tú vete a tu presentación, ajá, y ahí lo vamos a ver bien, no te preocupes. Ok. Ahí, perfecto, Listo. ahí está. Ya me le pongo modo Y hacerlo presentación. grande, perfecto. Ah, ok. Gracias. Se me fue. Regreso a la primera. Bueno, buenas tardes. En mi caso es un proyecto de intervención docente y es justamente en el Colegio de Bachilleres 13, Xochimilco-Tepepan, y es una implementación de una estrategia de aprendizaje inclusiva mediante el Sistema Universal de Aprendizaje, DUA. Ok, este presente proyecto busca tener la diversidad del alumnado del Colegio de Bachilleres 13 Xochimilco-Tepepan mediante la implementación del sistema DUA con un énfasis en la inclusión de estudiantes con discapacidad visual. Esto debido a que en los últimos 3 años yo tuve a una alumna con discapacidad visual ceguera como tal y 2 con debilidad visual, ¿no? Y a partir de conocer este sistema de aprendizaje DUA que fue desarrollado en Inglaterra, me pareció que era un sistema que no solamente podría beneficiar la diversidad de estilos de aprendizaje de los alumnos en general, sino sobre todo a estas chicas que tienen la discapacidad visual. Entonces, conociendo un poquito el contexto y haciendo un diagnóstico, pues básicamente me centro en que, pues sí, como punto común, es que a través de la formación docente sería la clave para hacer esta práctica pedagógica inclusiva. Si bien ya sabemos que la capacitación o la formación docente no garantiza que esto llegue al aula, pero sí sería como un recurso. Ok, ¿cuál es la justificación de esta problemática? Es que justamente apliqué 2 instrumentos, uno de ellos fue una encuesta a 75 estudiantes y la otra fueron entrevistas semiestructuradas a 10 docentes. En las entrevistas, tanto y en las encuestas, hubo ciertas coincidencias, pero bueno, voy a empezar a explicar un poquito la parte de los docentes. El 82% de estos docentes reconoce que no cuenta con una formación suficiente para la atención de estudiantes con discapacidad. Entre ese 82% me incluyo. 7 de cada 10 estudiantes prefieren que los materiales didácticos se adapten mejor a sus estilos de aprendizaje, siguiendo un poquito la teoría de las inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje, pues justamente muchos alumnos de estos encuestados
pues mencionaba, ¿no? Que generalmente los docentes no presentamos o no presentan una diversidad de formas de acceder al aprendizaje, sino que se centran en un solo estilo y entonces difícilmente llama la atención de todos o no de la misma manera para todos, ¿no? En otro lado, eso es en cuanto un poquito a adentrarnos a la atención de esta diversidad, pero por otro lado, en cuanto a la infraestructura del colegio, pues obviamente al ser una escuela pública con sobrepoblación y deficiencia en presupuesto, pues una de las áreas que también no facilita esta inclusión de las personas con discapacidad, pues es la misma infraestructura, ¿no? No hay señalización, no hay accesos adecuados, los materiales son en formatos poco accesibles, sobre todo a los estudiantes con discapacidad. Y por tanto, el proyecto buscaría subsanar estas carencias, pero principalmente en el aula, más que en la infraestructura, porque pues ya tendría que ser ese otro proyecto de intervención. Y atendiendo a la idea del derecho a la educación inclusiva que lo marca la nueva escuela mexicana. ¿Cuáles son los objetivos? Pues fortalecer las competencias de los docentes en el diseño e implementación de estrategias pedagógicas inclusivas basadas en el DUA, con un énfasis en la atención a estudiantes con discapacidad visual. Y bueno, los objetivos específicos que he estado trabajando es identificar cuáles son las barreras de aprendizaje y participación dentro del plantel, diseñar e implementar un programa de capacitación docente centrado en el DUAP, sobre todo con esta idea de atención a la inclusión, y evaluar las condiciones institucionales que favorecen o dificultan la inclusión tanto en el aula como en el desplazamiento de las personas dentro del colegio, ¿no? No solamente la educación se limita al aula, sino también a todos los demás espacios. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando hay alguna actividad en el audiovisual, pues por lo general, y me pasó que tuve que llevar a mi grupo donde estaba la alumna con discapacidad visual, que no hubo como este cuidado para que ella también pudiera, pues, acceder a la actividad que se estaba presentando, ¿no? Y proponer líneas de mejora para institucionalizar prácticas educativas inclusivas. En cuanto a mi marco teórico, básicamente me englobo en explicar qué es el diseño universal para el aprendizaje, que básicamente lo que propone es generar distintas formas de acceder al conocimiento, de representarlo, de expresarlo y de después poder ser evaluado, ¿no? Entonces tiene estos 3 principios básicos, que es la representación, donde el alumno puede acceder al conocimiento por distintas vías, puede ser a través de un video, de una lectura, de escuchar un podcast o de hacer una investigación por su cuenta, pero siempre enfocado a una misma temática o a un mismo objetivo de aprendizaje. Y a su vez, que esta forma de expresar un producto, como nos lo marcan o como se espera en los programas de estudio, es que no esté limitado a una sola forma también, ¿no? Que pueda ser mediante un video, una narrativa, una escritura o una presentación oral o incluso alguna otra forma de expresión, siempre y cuando pues maneje los criterios que se requieren para lograr el aprendizaje y finalmente pues el compromiso para asegurar el acceso de los aprendizajes a todos los alumnos, ¿no? También pues es importante retomar desde dónde parto esta idea de educación inclusiva, que reconoce que el derecho a todos de los estudiantes a una educación de calidad, sin exclusión por alguna condición que presente, ¿no? Y finalmente la forma en que se va a evaluar este proyecto va a ser a través de una evaluación de tipo realista y con el esquema 360, donde se promueve la valoración participativa y contextualizada del impacto pues, de todos los actores involucrados en el proceso de aprendizaje y considerando también pues, una valoración externa, no solamente desde la propia investigación, sino que se pueda abrir a un marco de reflexión de forma más amplia. Bueno,
hasta ahorita lo que he desarrollado es una metodología de enfoque mixto, donde ahorita ha tenido mayor peso las técnicas cuantitativas, a través de la encuesta a estudiantes y a docentes, y las técnicas cualitativas han estado un poquito más centradas en unas entrevistas específicas a la orientadora escolar, a un docente del área de ciencias sociales y a la estudiante con discapacidad visual, donde a partir de estos pues han estado empezando a construir categorías de análisis por unidades temáticas y se ha empezado a hacer un análisis descriptivo de cómo a través de lo que se dice en la teoría se corresponde o no a la realidad del colegio y qué tan pertinente sería entonces implementar este sistema primero con la capacitación docente y después ya si realmente podría impactar en otros ámbitos como la mejora de algunos materiales que permitan la inclusión y pues ya de manera más amplia pues tal vez mejorar la infraestructura. Bueno, como ya se cuenta con este diagnóstico, se ha permitido identificar algunas áreas como dónde podríamos empezar a intervenir y pues desde, digamos, lo más inmediato que se podría hacer o que planteo hacer es pues justamente la formación docente y adaptar algunos materiales para que estos materiales beneficien a la diversidad de alumnos de sus estilos de aprendizaje, pero sobre todo aquellos que representen discapacidad visual. Ahorita solamente me estaba centrando en esta discapacidad visual porque es algo que de momento me impactó la primera vez que llegó esta chica a mi aula, pero con mi director de trabajo terminal me decía que se podría o se debería de considerar todo el tipo de discapacidad que podríamos encontrar dentro del espacio y entonces diseñar espacios que realmente fueran inclusivos. Bueno, ¿cuáles son los resultados de este diagnóstico? Pues en cuanto a la infraestructura, el 73% de los estudiantes considera que las instalaciones no son accesibles para personas con discapacidad, que los materiales didácticos no se adaptan a los diversos estilos de aprendizaje y en cuanto a la formación docente, solo 2 de los 10 docentes encuestados conocen qué es el enfoque DUA. Por lo tanto, pues se les preguntó también si les interesaría saber o conocer más sobre este sistema, justamente mencionándoles lo que se ha encontrado en otros espacios, ¿no? Tanto a nivel internacional como nacional al ver su implementación. Bueno, y algo que también es importante rescatar es que, pues, a pesar de esta disposición que tengan los docentes, pues siempre es importante trabajar en cuanto a la voluntad institucional, donde las autoridades pues permitan apoyar estas iniciativas inclusivas, pero sobre todo porque desde la entrevista con la orientadora, ella me decía que pues no, realmente no existe un protocolo de atención para estas 3 chicas, no existía como tal, y yo de manera directa lo viví al momento en que yo veo a mi alumna con discapacidad, me acerco a la área de orientación para que ellos me dijeran, oiga, ¿qué estrategias voy a seguir o cómo va a ser la forma de trabajo? Pues me dijeron, la que usted considere, profesora. Entonces, también le dije que si existía como si alguna situación que pudiéramos empezar a trabajar y me decían que por el momento no era algo que la institución estuviera o fuera a atender. Bueno, entonces, aparte de eso, pues yo planteé la idea de que pues lo primero que podríamos hacer era capacitar a los docentes y posteriormente generar condiciones institucionales que favorezcan pues el aprendizaje de todos. Porque si bien estoy hablando de incluir a personas con discapacidad, sabemos que hay un universo muy diverso de alumnos que presentan pues múltiples condiciones o barreras del aprendizaje. Entonces, este sistema pues lo que busca es aminorar un poquito esa falta de atención a la diversidad y motiva también la creación de distintos espacios y ambientes de aprendizaje que tengan pues una mayor flexibilidad. Bueno, en cuanto al plan de intervención o lo que se plantea hacer es justamente empezar con la capacitación docente sobre el DUA,
sobre accesibilidad y sobre materiales inclusivos. Posteriormente, una sensibilización estudiantil sobre dinámicas para generar empatía y promover el respeto por la diversidad. Y finalmente, en el caso específico de la discapacidad visual, generar algunos materiales adaptados, ejemplo como guías en braille, audios o esquemas visuales que le ayuden al alumnado pues, que esté en estas condiciones pues, a tener un transitar más amigable, al menos en esta institución, porque una de las cosas que mencionaba la alumna con discapacidad visual es que a veces depende mucho de la ayuda de sus compañeros para poder acceder a ciertos materiales, o que sí requiere pues este trabajo en equipo, porque de manera individual a veces es difícil, ¿no? Sobre todo cuando son cuestiones esquemáticas o visuales, pues entonces tiene que recurrir a la ayuda de sus compañeros, o bien pues de su mamá o de algún familiar que le tienen que estar pues complementando estas actividades en casa. Bueno, lo que se espera es que se pueda modificar esta falta de accesibilidad, y la forma en que se evaluaría este impacto sería a través de encuestas de percepción, observaciones de clase y un análisis comparativo de la participación estudiantil en cuanto a cómo se sienten en cuanto a si han sido atendidos los diversos estilos de aprendizaje. Y bueno, en este caso de este plan de intervención, pues el componente clave es el fortalecimiento de la práctica docente mediante una formación especializada, lo cual también pues implica un reto, porque si bien tenemos ciertos acercamientos a algunas de estas propuestas o sistemas, en cuanto así muy especializado en DUA, pues no existe una oferta educativa que venga desde la institución, sino que tendríamos que gestionarla a partir de pues, los propios recursos. Bueno. Marcela, ¿sí? tienes un minuto para ir cerrando. Sí, ya termino con justamente estas conclusiones, pues básicamente centrado en la capacitación docente para que posteriormente se adapten algunas políticas de carácter institucional y poco a poco ir pues impactando primero en la área pedagógica, final en la institucional y por último en la comunitaria. Gracias. Muchas gracias, Marcela, por tu presentación. De nuevo, doy la palabra a la doctora Salazar. Te escuchamos, doctora. Sí, gracias. Bueno, pues otra vez, como los dos trabajos anteriores, pues son importantes, tienen una importancia, pues muy grande, ¿no? En temas de educación, en estos niveles educativos. Y otra vez yo veo aquí, pues que todavía falta mucho precisar, aunque tú ya tienes ahí algunos resultados y tienes un diagnóstico, pero yo creo que sí faltaría, a partir de ese diagnóstico, pues precisar otra vez este objeto de intervención, porque tú planteas, ¿no? Una acción de intervención, y yo creo que falta todavía delimitar o precisar, ¿no? Porque por un lado hablas, desde tu título tú hablas de implementar estrategias inclusivas mediante el sistema universal DUA. En otro lado de tu documento y en tu presentación, pareciera que el punto principal es introducir el sistema DUA, el sistema universal, ¿no? Pareciera que ese es el objetivo, introducirlo. Entonces, capacitar a los profesores para que sepan cómo implementar este sistema universal de aprendizaje, ¿no? Parecería que ese es el punto, y entonces dejas un poquito de lado la cuestión de la inclusión. Pero desde tu título dices estrategias de aprendizaje inclusivas, o sea, allí desde el título pues pareciera que el punto central, el punto principal es que es necesario que el profesorado posea ciertas habilidades, posea ciertas estrategias para atender a esa población, que a esa población tú lo señalas como con personas con discapacidad. En específico te centras en las débiles visuales, aunque acá en el texto que yo leía no se hacía esa precisión, pero entonces pareciera que en algunos lados tú dices, bueno, es necesario capacitar a los profesores para que
tengan esa habilidad de incluir, de atender de manera incluyente a estos alumnos, alumnas que tienen discapacidad. Entonces, si te fijas, son dos aspectos diferentes. Por un lado, mi preocupación central es implementar, lograr que el profesorado implemente el DUA, y por el otro lado, es lograr que el profesor y tenga las herramientas, digamos, teórico-metodológicas para atender de manera inclusiva al alumnado que presenta discapacidad, y el medio que tú ves para ello, pues es el DUA, ¿no? Entonces hay que precisar a dónde va el foco, ¿no? A dónde va el foco, el interés principal de la investigación. Por otro lado, yo también, como decía tu profesor, creo, ¿no? Una persona que tú mencionabas, creo que no nada más a las personas con debilidad visual o a las personas ciegas, sino a todos, ¿no? A toda persona que presente discapacidad. Y quizás incluso que tenga alguna otra cualidad que lo hace diverso, ¿no? O que lo ubica dentro de ese segmento de diversidad, ¿no? Yo creo que sería más pertinente. Y aquí hago otra cuestión, hago otro señalamiento que tendrías que precisar, porque no es lo mismo, tú lo mencionabas como sinónimo en tu intervención, capacitar y formar, y no es lo mismo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Capacitar o quieres formar? Ajá. ¿Quieres formar en atención a la inclusión o quieres formar a los profesores en unas prácticas de educación inclusiva o no quieres hacerlo? Ajá, o quieres capacitarlo, perdón, pero no es lo mismo. Te voy a comentar acá, te comentaba que trabajamos con profesores de educación básica en servicio en mi institución, que es la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, en alguna ocasión, trabajando con un grupo de educadoras de preescolar, me tocó dar la materia que tenía que ver con esta cuestión de la inclusión. Y entonces me preguntaba yo, ¿qué abordo en mi materia? Estrategias, técnicas, porque el profesorado pues siempre se va a quejar y va a decir, es que no estamos formados, no nos formaron, no tenemos elementos, ¿cómo pretenden que atendamos a estas personas con discapacidad en aulas regulares si no tenemos formación? Y entonces decía, bueno, ¿qué abordo en mi curso? Estas estrategias, estos recursos metodológicos, que además no lo podía hacer porque pues yo soy socióloga, ¿no? Tampoco no podría dar esta. Pero entonces a la conclusión que yo llegué es que era preferible trabajar la sensibilización y la conciencia del profesor, del profesorado, de las educadoras, respecto a la necesidad de esta educación inclusiva, de esta atención a la diversidad, que era necesario antes que darles técnicas o metodologías o estrategias. ¿Por qué? Porque podrás darle un manual, todo un curso de técnicas y decirle, mira, al niño con autismo o a la persona con autismo hay estas estrategias, mira, al niño con debilidad visual hay estas otras. Pero si no transformamos esa percepción, esa concepción en los profesores respecto a la persona con discapacidad, si ellos siguen pensando que son un problema, que traerlos al aula regular es un problema y que ellos deberían de estar en una escuela especial, pues no importa que estén dotados de muchas técnicas y de muchas estrategias, si su concepción sigue implicando un rechazo hacia estas personas. Entonces yo opté en ese momento, yo les decía a las maestras, las técnicas y las estrategias las pueden obtener en otro lado, pero yo creo que es necesario empezar a abordar lecturas teóricas que nos permitan cambiar nuestra concepción de lo que es la discapacidad y de lo que es la inclusión y una educación incluyente. Y entonces así abordé mi curso. Y por el otro lado, pues evidentemente capacitar, pues no es lo mismo que formar. La formación, claro, depende de desde qué enfoque, desde qué autores abordes esta cuestión, esta concepción de formación. Pero hablando de formación desde un autor que a mí me gusta mucho, que es Gilles Ferry, pues habla de un aspecto de autoformación, de trabajo de la persona que piensa formarse, de un trabajo propio, ¿no? O sea, no es de que alguien me va a formar, sino es un proceso de autoformación, ¿no? Entonces, yo considero que sería más pertinente, bueno, eso es una sugerencia, ya tú lo verás con tu director o directora de tesis, no hablar de capacitación, hablar de formación. Ajá.
Y por el otro lado, también otra como, digamos, ambigüedad que veo es que también acá en tu trabajo hablabas de abordarlo desde el aula, en tu presentación, eso es lo que alcancé a escuchar, pero después también en el resto de la presentación hablas de toda la institución, de la escuela, y hablas en términos de infraestructura, o sea, ya no solo de el DUA, pues digo, tampoco no soy muy versada en el DUA, pero bueno, es como tú lo estás abordando como una estrategia de enseñanza-aprendizaje, ¿no? De aprendizaje. Pero cuando ya te vas a todo lo demás, bueno, pues haces un diagnóstico de la infraestructura, de las cuestiones físicas, materiales de la escuela que fungen como barreras, ¿no? Entonces como que ya también eso ya te vas por otro lado, ¿no? Pero tú en algún momento planteas en el aula, es formar, capacitar al profesor en estrategias para una enseñanza, aprendizaje inclusiva, para una atención inclusiva de las personas con discapacidad. ¿Y cuál es el medio que tú ves o que tú escoges? Pues el DUA, ¿no? Entonces, como que por ahí veo esas como ambigüedades o discrepancias o aspectos que tendrías que pensar y precisar o definir de mejor manera. Entonces, pues eso es lo que yo podría señalar en tu trabajo. Gracias. Muchas gracias, doctora Salazar. Pues de nuevo, ¿no? Estoy de acuerdo con todos los señalamientos que la doctora amablemente te está haciendo. Y pues bueno, yo solamente agregaría que aprecio que es distinto lo que nos planteas ahora en las diapositivas que con el documento. Y bueno, creo que también eso es importante que ustedes lo tomen con pinzas, los que le decimos, porque pues bien o mal nada más recibimos un documento de 2, 3 cuartillas, a lo mejor ustedes tienen como más elementos, pero bueno, nosotros estamos haciendo esta apreciación al documento que recibimos y al documento le hizo falta estas cuestiones para poder tener como una mayor claridad sobre su problema. Dicho esto, bueno, también señalar que me parece sumamente relevante y preocupante un poco una respuesta institucional de ese tipo, sobre todo considerando que me puso a pensar como todo lo que esta alumna que llegó contigo tuvo que sobrevivir, ¿no? Para llegar a la educación media superior. Y que, pues bueno, sigue enfrentándose con estos problemas, como bien lo señaló la doctora Salazar, ¿no? No es que ellos tengan un problema, sino más bien que la sociedad no está respondiendo desde transporte público, desde visibilización en los medios de comunicación, capacitación en los docentes. Yo creo que más bien serían como cuestiones de sensibilización de los docentes, de los administrativos, ¿no? Es unas cuestiones que bueno, creo que tu trabajo, de nuevo, lo que arrojes luz va a ser muy relevante, porque de nuevo, los 3 trabajos que nos tocó revisar, me parece que ponen el dedo en la llaga en temas que comúnmente no son vistos y que no tienen reflectores, pero que es muy importante analizarlos porque, pues bueno, estamos hablando de los 3 casos de desigualdades, ¿no? De desigualdades que están normalizadas de alguna manera y que por eso, pues, parece que no hay problema en eso, ¿no? Entonces, pues bueno, de nuevo, igual que a tus otras compañeras, te felicito, Marcela, por interesarte en esta temática. Bueno, yo con lo que leí, me parece que tendríamos que, de igual manera, como también te señala la doctora, tendríamos que revisar los objetivos. Me parece que hay la propuesta de diagnóstico, como, bueno, yo hago que justamente, ¿no? Una propuesta que pudieras hacer un diagnóstico. Ya dices que ya lo has realizado, pero no me queda claro justo cómo fue esta operacionalización del instrumento, cuáles fueron las categorías que fueron desglosadas para la creación de los bienes de entrevista, de tus cuestionarios. O sea, hay cuestiones como un poco opacas que no me permitirían apreciar los resultados del diagnóstico, ¿no? Recuerda que la ciencia es abierta y se nos tiene que dar como todos los elementos para poder revisar, ¿no? La fiabilidad y
la rigurosidad y pertinencia de los instrumentos que tú aplicaste y con ello el análisis que estás haciendo de esa información. Tú ya nos presentas aquí resultados y te digo, no me quedó claro como el camino por el cual llegaste ahí. Por lo menos yo en el documento que revisé, no me había quedado claro la teoría. No la había, o sea, por más que la leía el documento y dije, pero es que ¿cuáles son sus fundamentos teóricos? No la vi. Ya en la diapositiva que presentaste, bueno, ya respiré y dije, ahí está, pero en el documento no estaba y tampoco había un método, ¿no? Tampoco había como claridad al respecto. Ya, repito, en tu diapositiva ya está como una organización muchísimo más clara y coherente, ¿no? Con lo que estás planteando. Y bueno, de manera general, pues esas serían como mis observaciones, que pudiéramos revisar esta coherencia entre los objetivos, la teoría y el método, y que apuntaras más a un diagnóstico, ¿no? Porque bien o mal, bueno, tú tienes la mejor intención de trabajar con estas personas con discapacidad visual, pero como bien quizá te lo puedan decir también en las entrevistas las mismas personas con discapacidad visual, pero también se necesita de todo digamos, infraestructura, ¿no? De nuevo, que pueda hacer posible el aprendizaje, no, digamos, igual los docentes pueden estar muy sensibilizados con la problemática, pero también si no hay cambios en la infraestructura, en los apoyos, pues también los ponen a ustedes como docentes en una situación pues bien delicada, ¿no? O sea, cómo poder apoyar si a lo mejor no hay ni siquiera libros braille, que sabemos que son carísimos, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo yo voy a enseñar? Entonces, creo que también es importante que en ese diagnóstico pudiéramos mencionar cuáles son las condiciones materiales con las que puedes trabajar y los esfuerzos que tú, como docente, que te llegó ahí esta estudiante, estás tratando de visibilizar, ¿no? Entonces, por eso mismo que es un tema bien relevante, bien importante, yo te invito a que podamos tener clara como cuál es tu teoría, tu método, tus objetivos, y de igual manera, pues te invito a no, digamos, desanimarte por los comentarios que a lo mejor te pude hacer yo, la doctora, sino todo lo contrario, lo hacemos con la mejor intención de que tengas un trabajo riguroso y que, pues bueno, que también le seguiré la pista a las tres porque son trabajos que me parece que son bien importantes de realizar. Pues bueno, pues eso sería todo. Vamos a dar las palabras de cierre. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las comentaristas y su asistencia a este 8º coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Muy buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.